en los potentes truenos y ve brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona
cantando hoy, que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy, que se escuche hasta el cielo, los redimidos cantando hoy, que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Hasta el cielo, los redimidos cantando hoy, y que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy, y que se escuche hasta el cielo, los redimidos cantando hoy, que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Vida Nueva en Austin, Texas, en el 12424 Schofield Farm Drive en Austin, estamos para servirle. Es una iglesia para toda la familia. Nuestro propósito es amar a Dios con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y compartir el Evangelio a cada persona. En esta ocasión tenemos un pasaje en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos 41 y 42. Y dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Esto que estaban haciendo los nuevos creyentes sucedió después de la resurrección de Jesucristo. Sucedió después de que la promesa que les había dicho Jesucristo, les había dado Jesucristo, que vendría el Espíritu, que no los dejaría solos y que Él vendría para ayudarles, para dirigirlos, para recordarles, ya había venido. Pero los discípulos tenían que hacer algo primero.
Este pasaje lo escogí para traer el mensaje de que qué vamos a hacer después de que se haya pasado esta pandemia. Después de estar encerrados en la casa, después de estar quizás batallando, teniendo fricción en la familia, ¿qué vamos a hacer? Pues algunos dicen, oh, las iglesias ya se cerraron. Pues yo creo que no. La iglesia que fundó Jesucristo está viva, activa, haciendo la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo, después de que lo mataron, después de que, cuando iba al Calvario, a los discípulos le repitió varias veces, me van a matar, van a matarme, pero el tercer día voy a resucitar. Él resucitó y vino y se apareció a los discípulos. Y cuando se apareció a los discípulos, ellos se quedaron muy emocionados por ver al Jesucristo que ellos habían conocido, habían andado con ellos, y ellos se llenaron de gozo, pero todavía no podían entender todo lo que ellos estaban expuestos, todo lo que ellos iban a hacer. Todavía estaban asustados, tristes, confundidos, porque su maestro lo había crucificado. El Señor Jesucristo les dijo en el Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante, le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y por los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para comprender la escritura. Y así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y dice el 47 del capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto es lo interesante, en el 48 y el 49 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Eso se le había prometido, se le había dicho a los discípulos. No entendían, pero cuando vino el Espíritu sobre ellos, ellos experimentaron esa presencia de Dios y empezaron a hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo. Estamos enfrentando una situación en este virus, le llaman coronavirus o COVID-19, y se nos pidió o pasó una ley o pasó una ordenanza que teníamos que quedarnos en la casa. Y para mí es muy difícil quedarme en la casa. Y para muchos era muy difícil quedarse en la casa. Los niños, los padres que tienen niños, es un poquito más difícil. Y si los niños son varones, comen más y cada ratito están pidiendo. Pero si el esposo o la esposa o la familia no tiene entradas, ¿dónde va a venir la comida? Era la preocupación y es la preocupación de muchos. Porque muchos negocios se cerraron, muchas fábricas pusieron a descansar a sus trabajadores. Ahora, el gobierno federal y estatal y municipal ordenaron que nos quedáramos en la casa. Y nos dieron instrucciones cómo lavarnos las manos, cómo hacer las cosas, cómo
limpiar. Y es bueno. Y quizás deberíamos ya haberlo sabido. Que no te toques los ojos con la mano sucia, tienes que lavártela primero y que toma agua y que esto y que el otro. Muchas recomendaciones. Que no salgas de la casa solamente que sea necesario. Y veíamos las líneas en las tiendas de comida y compraban muchas cosas. Parece que está disminuyendo, pero nos dicen que está en peligro. Alguien me dijo, ¿qué fe tienen esos cristianos? No van a la iglesia, ya no tienen fe. Y le dije, la fe en nosotros todavía está trabajando. Y les compartía lo que Dios está haciendo con la Iglesia Vida Nueva. Los hermanos que están encargados de la oración en la iglesia, los hermanos que dirigen los grupos de oración, ellos nos han conectado a través de conferencias telefónicas y se conectan muchas personas, y cada día a las 9 de la noche nosotros meditamos en la palabra, damos testimonio, compartimos nuestras peticiones y oramos por las peticiones, y Dios está trabajando. Y la iglesia, los diáconos llamándole a las personas que si están bien, si hay necesidad, y gracias a Dios muchas personas envían el dinero, envían sus diezmos para ayudar a la gente que tiene necesidad. Estamos orando y pensamos, después de esto, la orden de Dios desde el principio, quedaos en Jerusalén y no se vayan hasta que sean investidos, hasta que sean llenos, hasta que sean bautizados, a que sean completamente seguros de lo que Dios quiere que hagan. Después de esto, la orden es seguir avanzando, seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y es bueno obedecer las cosas de las autoridades. Y las obedecemos porque queremos ayudar a los demás y no queremos tampoco infectarnos. La iglesia que Cristo instituyó necesita un templo para mejor organización, pero la iglesia no necesita un edificio. La iglesia que Cristo fundó necesita creyentes transformados por el Espíritu Santo y decididos, consagrados y obedientes a lo que la palabra del Señor dijo. Que prediquéis el Evangelio, el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y los discípulos, antes de irse, el Señor Jesucristo dice, quédense en Jerusalén. Y se fueron y estuvieron reunidos por muchos días hasta que el Espíritu de Dios descendió. Y ellos empezaron a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos hace recordar, el Espíritu Santo nos hace creer en lo que Dios dice es verdad. El Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos da valor. Por eso Pedro, al levantarse en esa ocasión, cuando el Espíritu de Dios transformó a aquellos apóstoles y empezaron a hablar a la gente, a predicar el Evangelio según el lenguaje o el idioma que podían entender ellos, y se admiraron la gente, ¿qué es lo que hacía? El Espíritu en los corazones de las personas. Ahora, hay diferentes clases de iglesias. Hay iglesias que se preocupan por entretener a la gente. Hay iglesias que se preocupan por ayudar a la gente a una superación personal.
a ser mejores vendedores, a ser mejores pensadores, pero hay iglesias que son tradicionales, se quedan haciendo lo mismo porque así aprendieron a hacerlo. La iglesia que Dios bendice y la iglesia que Dios usa es aquella iglesia que sigue la guía que Dios les dio a los primeros creyentes. Quédense en Jerusalén. Ahora, no hemos venido al templo, no nos hemos reunido, nos gustaba comer juntos, pero no nos hemos reunido, pero nos comunicamos por teléfono y por este medio nosotros queremos animarle a que si usted quiere saber o quiere conocernos y vive en el área de Austin, nosotros estamos en el 12424 Schofield Farms, aquí en Austin. Y nosotros somos una pequeña iglesia con un corazón grande y un deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo. Y queremos hacer la diferencia en una sociedad que está confundida, asustada, alarmada y desesperada por cuándo se va a acabar esto. Va a pasar, pero Dios nos quiere probar. A los verdaderos creyentes van a tener que arrodillarse, inclinar su cabeza y decir: Señor, no estoy haciendo lo que debo hacer, ayúdame a salir y hacer tu voluntad. Lo más importante de una iglesia es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador, creer que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, creer que su sangre derramada en la cruz del Calvario fue para el perdón de nuestros pecados, la liberación de la condenación eterna, el infierno. Jesucristo vino para salvar al pecador. Lo creemos y creemos en sus enseñanzas, que en Jesucristo tenemos vida eterna. Y creemos que Jesús viene otra vez. Viene. Y Él nos enseñó que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. La maldad aumentará y muchos se enfriará el amor hacia Él. Pero una de las características es creer. Pero ¿qué creemos? Es muy importante. Lo que creemos es centrar y enfocarnos el evangelio que anunció Jesucristo. Otra característica de una iglesia que tiene el Espíritu, llena del Espíritu, es una iglesia que desea aprender la palabra de Dios, desea estudiar la palabra de Dios. Por eso les decía hace rato, hay iglesias que entretienen y tratan de darle a la persona lo que se siente bien, cómo se siente bien, que satisfaga sus deseos. Pero la iglesia que Dios bendice es una iglesia que enseña la palabra. Y después de su resurrección, confirmó a los discípulos, les alentó y les prometió que el Espíritu vendría. Estos apóstoles, estos que estaban con Él, que aprendieron de Él, fueron con Jesucristo cuando Él se despedía a la montaña y le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Ellos habían escuchado. Y ellos, cuando el Espíritu llegó, les hizo recordar la palabra. Ellos empezaron a proclamar la palabra.
Y dice ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 40, con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron la palabra se bautizaron y añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, con los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos y nos den permiso ya de poder salir? Las fábricas, las tiendas, los trabajos se van a abrir y tenemos que ir. Yo he escuchado a algunos que tienen miedo, no quieren ir a trabajar porque, aunque está abierto su trabajo, no quieren ir a trabajar porque a lo mejor se van a infectar, tienen miedo. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser precavidos, tenemos que usar la disciplina en cómo cuidarnos, pero podemos salir. Y si usted cree en Jesucristo, usted está preparado, que si muere, va al cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si cree. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de que se termine esto? Muchos se preocupan, no tengo para pagar la renta, no tengo para la comida, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué? Los discípulos también estaban así. Mataron al Maestro, mataron a Jesús. Pensamos que era nuestra salvación, pensamos que era nuestro libertador. Ellos querían un libertador que los ayudara para salir del imperio romano. Pero Él venía con una misión espiritual de liberarnos de la condenación eterna por el pecado. Por el pecado. Entonces, ¿qué sucederá después de esto? Si nosotros seguimos la guía de la palabra de Dios, los primeros discípulos obedecieron, oraron, se quedaron, y dice la palabra en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 13, 14, que estaban ahí orando. Estaba María y los demás apóstoles orando. Y cuando el Espíritu Santo vino, ellos se armaron de valor y con confianza en que habían sido enviados por Dios para predicar el Evangelio, el arrepentimiento de pecados, para salvación y vida eterna, ellos lo hicieron y no tuvieron temor. Lo hicieron y Dios hizo el resto. Si usted es un hijo de Dios, usted está orando, está leyendo la palabra, está esperando en la dirección de Dios, tenga confianza. El Espíritu de Dios está en nosotros, alrededor de nosotros, para enseñarnos, para cuidarnos, para dirigirnos. Y la palabra del Señor nos dice que separados de mí, nada podéis hacer. Yo le doy gracias a Dios por lo que está haciendo la iglesia, por lo que el Espíritu de Dios está haciendo en algunos hermanos, siendo transformados, siendo animados, se han llenado de confianza de que después de que salgamos de nuestras casas, Dios va a empezar a está trabajando ya Dios en ayudando a personas a tener confianza en Dios. Nosotros queremos enseñarles la palabra, orar con ellos, dirigirlos, enseñarles lo que Dios quiere para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Estamos preparados. Yo espero que usted, si tiene necesidad, si tiene desesperación, recuerde, los discípulos
Los apóstoles estaban también con temor, estaban tristes, estaban confundidos, pero obedecieron una orden. Esperen. Y no nada más estuvieron ahí sentados comiendo. Sí comían, pero hacían oración y recordaban que Jesús le había prometido que el Espíritu de Dios vendría. Y vino y hizo una transformación completa que impactó a la sociedad en que vivían. Esto esperamos. Mientras pasa esta pandemia y nos dan permiso para unirnos en el templo, yo les he dicho a algunos hermanos, vamos a hacer fiesta, a glorificar al Señor juntos, a alabar al Señor juntos, porque grandes cosas Dios quiere hacer en nosotros. Oramos por ustedes. Permíteme orar. Y dígale al Señor lo que le está sucediendo, el dolor, la confusión, la tristeza, la desesperación, su necesidad, dígasela al Señor. Y Dios es un Dios que escucha. Y el Espíritu de Dios nos va a enseñar, nos va a fortalecer y nos va a dar la confianza. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición que nos has dado de confiar en ti. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que se levantó de la tumba, que ascendió a los cielos y que ha prometido venir otra vez. Te doy gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Tu Espíritu está con nosotros. Te ruego, Señor, que aquellos que no te conocen puedan abrir su corazón y cada uno de sus temores, cada una de sus necesidades, Señor, puedan tener la confianza de que tú tienes cuidado de ellos. Pedimos que bendigas a tu iglesia. Pedimos que bendigas a aquellos que están enfermos, a aquellos que han perdido familiares con este virus. Que les consueles. Te rogamos, Señor, que suplas la necesidad en los hogares, que traigas paz en las familias. Que bendigas a los niños que quizás no entienden todas las cosas, que sostengas a la familia unida y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.